Hola chicos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar algo acerca del porcentaje del panadero o fórmulas de panificación o bueno, no sé cómo lo conocen. Así que bueno, vamos a hablar acerca de este tema un poco interesante, que es básicamente donde vamos a aplicar varios conceptos que ya conocemos. Pues cuando hablamos del porcentaje del panadero, básicamente hay que tener en cuenta que podemos medir cantidades de muchas formas. Puede ser que usemos un peso, que sean por cucharas medidoras, vasos medidores o a ojo, ¿verdad? Al cálculo. Pero eso es algo que lo van a hacer ustedes cuando ya tengan más experiencia en la cocina. Pero sin duda alguna, pues lo que más se usa, ¿verdad? Es la cuestión del porcentaje del panadero. Y pues ese porcentaje es una forma de pasar las cantidades de nuestras recetas a porcentajes y esto tiene bastantes ventajas, ¿verdad? A veces es más fácil que a uno se le quede, bueno, el 60% de harina que, o 60% de agua que 727 gramos de agua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este método pues consiste en determinar los porcentajes de cada ingrediente respecto, ojo, esto es algo importante, de la harina que vamos a utilizar. Entonces, para estos problemas, cuando hablemos de harina, la harina nos va a representar el 100%. ¿Sí? Entonces, así podemos adaptar a las recetas a nuestras necesidades. Puede ser que necesitemos hacer más pan del necesario, hacer menos, o hacer los panes que podamos con las cantidades de ingredientes que dispongamos, porque no siempre vamos a tener ingredientes en exceso. Muchas veces toca preparar las cosas ajustadas con lo que se tiene. Entonces, la cuestión es que al no calcular bien, puede ser de que no les quede un producto de una buena calidad. Entonces, esta es una buena utilidad que da usar esta cuestión. Otra ventaja es que nos permite recordar las recetas más fácilmente. Por ejemplo, acordarse del 60% de agua es más fácil que acordarse 258 gramos de agua para preparar algún tipo de pan. Ejemplo, encuentra el porcentaje del panadero de los siguientes ingredientes. Ahí tienen. Tenemos ingredientes. Vamos a hacer una tabla. Una receta de por ahí, ¿verdad? Los ingredientes son harina, agua, levadura. Bueno, cuando ya vieron levadura ya saben a qué me refiero. Y sal. El peso de la harina a usar son 500 gramos, el agua 300, la levadura 5 gramos y la sal 10 gramos. Entonces el porcentaje del panadero lo vamos a colocar en esta columna. Entonces hay que calcularlo. ¿Cómo calcularlo? Pues bien, lo vamos a ir haciendo. Ojo, acá mismo les comenté de que lo vamos a hacer respecto a la harina que vamos a utilizar. Es decir, que la harina va a ser el 100% de nuestra fórmula de nuestro porcentaje del panadero. Entonces, ya sé que esto sería el 100%, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el porcentaje del agua? Y aquí viene algo que ya habíamos visto, regla de 3. Ya van a decir, ay, regla de 3. Pero, ¿se acuerdan que hacíamos una tabla? En una tabla, pues, bueno, vamos a colocar las dos variables, el peso y el porcentaje. Digamos que este sea el peso y este sea el porcentaje. Yo sé que en 500 gramos, eso me representa a mí el 100%. Ahora, 300 gramos, 300 gramos, ¿cuánto de porcentaje me representa?
Entonces, todas estas variables que vamos a usar acá, pues todas son directas. A mayor peso, mayor porcentaje. Y bueno, quiere decir de que si es directa, lo que es igual es la razón entre las cantidades. ¿Sí? 500 entre 100 y 300 entre X. ¿Ya? Si no se acuerdan de la regla de 3 y regla de 3 directa y regla de 3 inversa, les recomiendo ir a ver los videos. Y bueno, ahora esto se convierte en cálculo desconocido de una proporción. Entonces, hay que encontrar el valor de X. Y bueno, si no se acuerda cómo calcular esto, hay que ir a ver los videos. Y bueno, despejamos. Me queda 500 por X, aquí, ¿verdad? En cruz, y 300 por 100. Entonces, despejo. Me queda 300 por 100 sobre 500. Entonces, X, hay que hacer esto por ahí, ¿verdad? El cálculo deben de ser 300 por 100 entre 500. Eso le va a dar a usted el 60%. ¿Ya? Lo que quiere decir que el porcentaje del panadero para el agua es 60%. Para la levadura, mismo detalle. Como lo vamos a hacer siempre con el peso de la harina, por aquí va 500, aquí va 100%. La levadura me parece que son 5 gramos. Y lo que no conozco es el porcentaje. Me voy a cortar acá un poco el cálculo, ¿verdad? Ya saben que sería 500 sobre 100 igual a 5 sobre X. Entonces acá ya de una vez X es igual a 5 por el 100% sobre 500. Y al hacer el cálculo, 5 por el 100% entre 500. Eso le da el 1%. Entonces esto es 1%. Con la sal, mismo problema, ¿verdad? Hacemos la tabla, ¿verdad? Que acá no tengo espacio. Sería siempre 500, acá 100%. Y acá sería el 10 gramos. Y acá lo que no conozco es X. De una vez, ya lo voy a hacer acá. X es 10 por 100 sobre 500. Entonces, hagan el cálculo. Multiplican 10 por 100 y lo dividen entre 500. Eso le va a dar a usted el 2%. Entonces por aquí va 2%. ¿Ya? Y ahí están las fórmulas del panadero. El porcentaje del panadero, ahí lo tenemos. Que de harina se usa el 100%, de agua 60%, de levadura el 1% y de sal el 2%. Así de sencillo. Y bueno, si ustedes suman todo esto, esto le va a dar 163%. ¿Sí? Entonces el porcentaje para esta receta es del 163%. Y si ustedes suman los pesos, que sería 500 más 300 más 5 más 10, eso les da un total de 815 gramos. Que básicamente pues el peso total. Por ahí lo vamos a utilizar en otro ejemplo. Este es solo un poco superficial. Entonces
Pueden decirse, bueno, ¿es necesario siempre aplicar la regla de 3? Sí, siempre es necesario aplicarla. ¿Hay otra forma de calcularla? Pueden preguntarse. Pues bueno, aquí tenemos ya los que hemos calculado. Entonces, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí. Pueden utilizarte un solo la siguiente expresión. Como todo es con respecto a la harina, por eso es que la harina representa el 100%, todos estos otros los vamos a considerar ingredientes. ¿Ok? Podemos utilizar pues el porcentaje del ingrediente, que es lo que hemos estado haciendo con regla de 3, de la siguiente forma. Peso del ingrediente entre el peso total de la harina y lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para la harina de 500 gramos, pues ya sabemos que esto es el 100%. Para el agua, pues para calcular el porcentaje sería 300 entre 500 por 100. Por 100 el porcentaje, ¿verdad? Y eso debe darle a ustedes pues 60%. Para la levadura sería 5 entre 500 por 100%. Y eso debe darle el 1%. Para la sal sería 10 entre 500 por el 100%. Y eso le va a dar el 2%. Que básicamente es lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces usted puede decidir ahí con qué se siente más cómodo. Calcularla con regla de 3 para que no se le olvide, o aplicar de una sola vez la fórmula, ¿verdad? Como a usted le parezca mejor. Ambas son completamente válidas, ¿ok? Porque dan el mismo resultado. Entonces usted debe de decidir cómo se siente más cómodo o cómoda, ¿verdad? Para que no se me dificulte mucho subir este video, voy a hacer otra parte para que no me quede muy pesado. Entonces los veo en la parte 2. Chao.